Éxodo 22, 16 al 17. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. La importancia y las costumbres referentes al matrimonio ya estaban establecidas para el tiempo de Moisés. Si usted busca en la ley de Moisés, no hay muchas leyes que hablen específicamente del matrimonio o cómo debe hacerse el matrimonio, porque el matrimonio ya era una institución conocida y practicada, reglamentada por las mismas leyes. Moisés no le agrega nada, Moisés no le modifica nada, solamente agrega algunas situaciones. Los israelitas ya las conocían, estas leyes, estos reglamentos, y al parecer no había nada nuevo, sino esta regulación. Lo que aquí encontramos es una regulación que va a fortalecer el matrimonio. ¿Por qué? Porque traigámoslo a la época actual. El ser humano ya no valora el matrimonio. Las sociedades están dejando de valorar el matrimonio. El matrimonio existe. Las leyes en favor del matrimonio existen, pero la misma sociedad está haciendo que en la práctica ya no crean el matrimonio. Los jóvenes inician una vida sexual antes inclusive del matrimonio. Se juntan, se unen, se separan, hoy andan con uno, mañana andan con otro, con otra persona, y el matrimonio queda como que para los que están maduros, como para después, o realmente el matrimonio no es para mí. Aquellos que se casan muchas veces o en una gran cantidad de veces se divorcian, se separan, no funcionan los matrimonios. El matrimonio existe, sin embargo, no se está llevando como debe ser. Era un caso semejante, el matrimonio existía, sin embargo Dios le estaba agregando algo que pudiera darle una fortaleza a la legalización del matrimonio que va más allá de lo que el mismo mundo dice, porque el matrimonio existe en el mundo, el matrimonio está reglamentado por la ley civil, está reglamentado por las leyes. Para que usted se case tiene que ir a sacar una licencia de matrimonio porque hay leyes que regulan el matrimonio y protegen a las personas casadas para proteger también a los hijos. Y tenemos que cumplir esas leyes y esas leyes son buenas. Pero el mundo también dice, si quieren divorciarse, pagan un abogado y tramitan un divorcio. Pero entonces ahí es donde nosotros tendremos que entrar a la palabra de Dios y qué es lo que Dios nos enseña acerca de eso, porque Dios tiene un pensamiento mucho más profundo, mucho más excelente acerca de las cosas. Esta ley es una clase de ese pensamiento excelente que Dios tiene, y es ¿qué se debe hacer en caso de que un hombre tomara a una señorita sin casarse? Bueno, la ley nos está diciendo de una manera sencilla, clara, que aquel joven, aquel hombre, aquella persona que toma una señorita sin casarse, debe cumplir con todas las demandas que implica tomar a una mujer por esposa. En aquel tiempo, usted sabe que las mujeres no tenían herencia o no tenían posesiones, sino que dependían de sus padres o dependían de sus esposos. Había mujeres que eran pobres o familias que eran pobres y se veían en la necesidad de que las señoritas, las doncellas, las hijas de las familias fueran a trabajar a los campos. La forma en la que se vivía la vida en aquel tiempo era tal que ninguna señorita, ninguna mujer era dada a ningún hombre si no había pasado por el matrimonio y las costumbres del matrimonio. El matrimonio estaba reglamentado y además estaba validado por las costumbres. Muchos están en contra de las costumbres, pero las costumbres validan algo. La iglesia cristiana acostumbra a hacer los matrimonios en la iglesia. Y definitivamente cuando usted va y se casa por el civil, la iglesia aceptamos el matrimonio civil como un matrimonio válido, no lo estamos rechazando, pero siempre motivamos
al matrimonio por la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante. Son costumbres, son hábitos que validan el matrimonio y dan un testimonio de un matrimonio que es en Cristo. Los ministros del Evangelio vamos a permitirnos o vamos a permitir un matrimonio, vamos a oficiar un matrimonio que creemos que está en el orden de Dios y con el propósito de que ese matrimonio cumpla el propósito que Dios tiene. Por eso es que no tenemos a discreción nuestra el escoger realmente a quién casar, porque por conciencia no podemos casar a cualquier persona. No podemos casar a un hombre con un hombre, no podemos casar a una mujer con una mujer. Y en muchos casos no casamos gente que no conocemos, porque no sabemos si estamos casando a alguien que tuvo un otro matrimonio allá en otro país y lo estamos casando, sino tenemos que casar bajo la perspectiva de ¿qué? De que se están uniendo en un matrimonio en el Señor, un matrimonio cristiano bajo todos los reglamentos y bajo todos los principios de la ley de Dios. Realmente uno como ministro puede casar a una persona, pero yo, por ejemplo, yo no tengo el hábito de casar a cualquier persona que no sea de la iglesia. Tengo en mi conciencia, yo no puedo casar a alguien que no sea de la iglesia. No quiero casar a nadie que fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me demanda una responsabilidad. Y además de que es mi propósito de que se casen bajo los principios del Evangelio y vivan bajo los principios del Evangelio y sean supervisados bajo los principios del Evangelio hasta donde nos es posible. Así que, ¿dónde es mi lugar de trabajo como ministro? En el cuerpo de Cristo y la iglesia local. Es mi responsabilidad, usted es mi responsabilidad, sus matrimonios son mi responsabilidad. Y por eso es que tenemos ese cuidado de poder casarlo y poder asegurarle que usted se tiene que casar bajo los principios del Evangelio. Vea aquí cómo es que hay una pequeña costumbre que es muy seria, que queda reglamentada. Entonces, yo le estoy hablando algo de una manera muy práctica en este tiempo, para que usted entienda qué importante es el matrimonio y qué serio y por qué somos a veces los ministros muy celosos en lo que respecta al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio hay que cuidarlo, está muy desvalorizado. Entonces, observe este caso. El caso es cuando una parejita se involucra en relaciones sexuales antes del matrimonio o sin casarse. Quiero preguntarle a usted, ¿usted ve aquí en este pasaje que es correcto? No lo es. ¿Por qué? Es decir, ¿hacia dónde está llevando la ley esta situación? Es una situación en donde una señorita, pongamos el ejemplo de aquel tiempo, sale a trabajar a los campos y ahí conoce un muchacho, puede ser un esclavo o aquí posiblemente no está hablando de un esclavo, puede estar hablando seguramente de el hijo del dueño, algún otro trabajador, otro israelita. Se enamora, empieza a enamorarla, le empieza a hablar bonito, la muchacha pobre, inclusive él le puede ofrecer, como suele suceder, yo te voy a sacar de pobres, yo voy a trabajar duro y vas a salir de la pobreza. Le va a hablar tan bonito que la muchacha queda enamorada, embelesada y le dice, mira, pues muéstrame tu amor y usted sabe todo el resto de la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué debe suceder? El papá se entera, sale embarazada la muchacha o no sale embarazada, pero como en cualquier familia, arde Troya. Muchachito o señor, caballero, cúmplale a la muchacha. Usted la tomó, usted se casa con ella. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? El matrimonio es la única escenario en donde tú puedes vivir bien. Entonces, ya iniciaste, ya tomaste a una mujer por mujer, cásate con ella. Ahora, ¿esta es una palabra para los varones solamente? No, es para todos, para las muchachas también. ¿Qué debes buscar? Que se casen contigo. Muchachas, no den su brazo a torcer con ningún guapo.
caballero, rico, con dinero, con carros, lo que sea, con labia. Si no hay boda, no hay nada. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Sí? Este pasaje nos está hablando de la importancia del matrimonio, su legalidad y aún sus costumbres. El matrimonio es importante. Esta palabra también es para los padres de familia, los que somos padres que estamos enseñándole a nuestras hijas, tu mija, como a la antigüita, van a decir, ay, qué anticuados, ni modo, mijita, usted de esta casa no sale sino de blanco. Mira que me ama mucho, vamos a ver si te ama. A quien te ama no te va a presionar, quien te ama no te va a angustiar, sino quien te ama realmente va a esperar y debe ser un hombre o una mujer de Dios, una mujer que busca diligentemente al Señor. ¿Qué otra cosa nos enseña esta ley? Que un hombre no podía tomar a la ligera el cortejar y relacionarse con una mujer. Las mujeres estaban, sobre todo las pobres en aquel tiempo, estaban muy expuestas a engaños, como hoy. Aún hasta las mujeres que no estén pasando por ninguna necesidad económica, está expuesta a los engaños de los hombres. Los hombres son tremendos, señoritas. Muchachas, damas, mujeres, los hombres son tremendos. Usted decía, ay, es que no me conoce a mí. Sí, también hay mujeres muy tremendas. Sí, hay mujeres muy tremendas, pero los hombres son tremendos. Los hombres piensan diferente a ti, tienen otras cosas en la cabeza, tienen mucho cochambre en la cabeza. Tú tienes sueños y ellos tienen otros. ¿Sí? Tú eres muy romántica, ellos no tanto. Parecen románticos. Debemos entender todos que la ley lo que está haciendo es ser cruda, ser directa. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas hay mucho que se pierde y mucho que se gana. Claro que se gana, puede ganar una amistad, en las relaciones se gana una amistad, se gana un esposo, se gana una esposa, o se ganan enemigos, o se ganan muchos problemas. Se pierde una vida. Y por eso es importante, muy importante que observemos con quién nos relacionamos y qué clase de relación estamos desarrollando. Aquí están hablando al muchacho, ¿cómo lo llaman? Aquí la versión que estamos leyendo, seductor. Y a ella es una mujer virgen, una doncella, una mujer que no ha conocido varón, una muchacha. Seguramente en aquel tiempo eran muchachas muy jóvenes, como nuestras adolescentes aquí. Inocentes. Entonces los hombres son seductores. Llega el seductor, el hombre, es decir, que la engaña, que la engatusa y que la atrapa. Y terminan en una relación fornicaria. Ahora, no hay una pena para la relación en sí aquí en la ley. No es correcto involucrarse en relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquí no hay ninguna pena para eso. ¿Qué es lo que debe suceder cuando un hombre toma una mujer virgen? Tiene que casarse con ella, le tiene que cumplir. Ahora, en aquel tiempo, me voy a ir a aquel tiempo. ¿Por qué era eso? Recuerde, las mujeres no tenían herencia y la costumbre era de que cuando un hombre quería tomar una mujer, le tenía que costar. Ahora se encuentra cada muchachito que no sabe ni lavarse los dientes, ni peinarse, embarazando señoritas. No sabe ni trabajar, no sabe nada. Pero en aquel tiempo, si alguien tenía que casar, tenía que darle al padre de la novia una dote, es decir, que le costaba dinero, y un buen dinero a alguien tomar una mujer. ¿Qué demostraba eso? Que para casarse hay que tener dinero, porque hay que empezar un hogar, hay que empezar un hogar. Entonces, ahora, ¿quién cree que salía ganando con el dinero que se le daba a la dote? ¿A quién se le daba la dote? Al padre de la novia. ¿Quién salía ganando?
¿Quién? No, la novia. Se lo dije con mucho a propósito porque iba a pensar que era el papá. Y le voy a explicar por qué. Porque el padre de la novia recibía la dote. Hay un pasaje donde se nos dice que el promedio de la dote era 50 monedas de plata, en el libro de Deuteronomio. ¿Cuánto costaba un esclavo? 30 monedas de plata. ¿Cuánto le pagaron a Judas por el Señor Jesús? 30 monedas de plata, que era el costo de un esclavo. Lo vendió como un esclavo. Pero una mujer no era un esclavo, no valía lo que un esclavo. Una doncella valía, o el novio tenía que dar al menos, o el promedio era 50 piezas de plata. Entonces la dote que se le daba era 50 piezas de plata. Yo no sé qué otra cosa les daban de dote. Entonces usted decía, bueno, el papá ya agarró la dote, ¿verdad? Ya se echó en la bolsa 50 piezas de plata. Entonces los que tenemos hijas nos iba bien. ¿Ah? Y los que tenían hijos, a enseñarles a trabajar porque tenían que pagar. ¿Ah? Pero no es así, no es así. El papá, lo que recibía el padre prácticamente se convertía en propiedad de la hija, de la mujer. Es decir, el papá se convertía en albacea de la propiedad o de la dote de la hija. Al final, la que se beneficiaba era la hija. Si usted recuerda, había Labán, el padre de Raquel y Lea, recibió una dote ¿de quién? De Jacob, cuando le trabajó 14 años por sus dos hijas. O sea, Jacob le pagó a él con trabajo. Él se hizo de mucho dinero y mucho de lo que les pertenecía por derecho a sus hijas, porque eran sus hijas, Lea y Raquel, él se lo gastó y se lo comió, no se los dio. Ellas se los reprocharon y se lo dijeron. ¿Por qué? Porque era el deber del padre que lo que le correspondía a las hijas se los heredaran, fueran casados o no. Entonces, si se da cuenta, los bienes que el muchacho invertía era para la misma esposa. ¿Quién tenía que salir ganando? La esposa, porque las mujeres estaban en cierta desventaja, no tenían herencia, dependían de papá y dependían del esposo. Entonces, ¿qué estaba buscando un buen padre para sus hijas? Que llegara un buen esposo, que le pagara una buena dote y pudiera sostener a sus hijas. Y más un padre pobre, definitivamente le iba a convenir un buen muchacho. Que fuera buen muchacho, no nada más que tuviera dinero, sino que fuera un buen muchacho. Pero aún un buen muchacho se muestra en cómo administra sus bienes. Entonces, no eran muchachos que nada más querían andar con las muchachas y engañarlas, como hay muchos hoy, salirse con la suya, andar con una y mañana con otra, sino eran muchachos que iban a cortejar a una muchacha, iban a desposarse con una muchacha, iban a pagarle la dote. Y una vez que la desposaban, se esperaban hasta que el muchacho construía casa y preparaba todo listo para decir, ahora sí ya podemos casarnos, y es cuando se entregaba. Ya eran esposos desde antes, pero hasta que ya era el día de la boda, el día en donde realmente se entregaba la muchacha completamente al muchacho, es cuando podía tomarla como mujer y vivir una vida juntos en todos los aspectos de la vida matrimonial. Pero aquí se nos está diciendo que el hombre no podía tomar a la ligera cortejar y relacionarse con una mujer. Jóvenes, hombres solteros, ustedes no están para jugar con nadie, están para buscar una mujer de Dios, para formar un hogar de Dios. Señoritas, ustedes están para pedirle al Señor que Dios les dé un hombre, un varón de Dios que vaya a respetarlas y que les demuestre que son verdaderos hombres de Dios. Muchachos que están buscando al Señor, muchachos que están sirviendo al Señor, muchachos que están trabajando diligentemente, que pueden mantenerse ellos mismos y pueden mantener más bocas, que le están echando ganas, ¿okay? Que no andan ahí de viciosos. Es importante el matrimonio. Aquí no es de, hoy nos juntamos, vamos a ver si funciona. Yo trabajo, tú trabajas, si la hacemos, nos vamos a vivir un apartamentito, nos vamos a vivir aquí, vamos a ver cómo funciona. No, cásense bien, organícense bien. Si no están listos, no se casen, no se casen. ¿Para qué se juntan? ¿Para qué se casan? Si te juntas te tienes que casar. ¿Qué dice aquí? Si tomas a una muchacha, ya la
Ya la deshonraste. Entiende que esta ley es para mostrarnos lo que está mal. Está mal andar ahí nada más buscando a ver con quién. Piensas que este muchacho te va a hacer bien. Hazle caso a tus padres, hazle caso a la gente que tiene madurez, que te pueda aconsejar. Hazle caso a la palabra. Mira el carácter cristiano, busca hombres de Dios, busca mujeres de Dios. No te apresures con gente del mundo. Escucha la palabra de Dios, escucha el consejo. Hoy estás en Cristo, empieza tu vida bien, sigue tu vida bien. Y entiende con esta ley, la ley no te está desvalorando, la ley te está diciendo lo que es excelente y lo que es bueno. Busca lo que es bueno. Ok, bien. Crímenes penados con la muerte. Me voy a ir algo rápido en estos crímenes, que son los siguientes versículos. Hay 3 pecados que practicaban las naciones cercanas a los israelitas. Las naciones de aquel tiempo, las civilizaciones practicaban estos pecados que se convertían en crímenes porque eran penados con la muerte. Había que matar al criminal, al que los practicaba. Número 1, hechiceros. Versículo 18, no dejes con vida a ninguna hechicera. Ellas no podían estar en Israel no debía haber brujas, hechiceros, nadie debía practicar la hechicería. La hechicería es procurar el control de fuerzas sobrehumanas y recibir dirección de fuentes sobrenaturales que no son Dios. La gente va con los hechiceros, e inclusive iba con los hechiceros y hoy también va con los hechiceros para ver qué le dicen los astros, para ver qué le dicen el más allá, para consultar a un muerto, un ser querido. Tratar de buscar controlar por las fuerzas sobrenaturales lo que está pasando a nuestro alrededor, pero es porque en aquel tiempo se creía que había fuerzas, había dioses que peleaban en un mundo espiritual que influenciaba el nuestro, y entonces buscaban esas fuerzas sobrenaturales a través de la hechicería, a través de la magia. Pero Dios a su pueblo le está instruyendo que Dios mismo es el que nos da la palabra por medio de sus siervos los profetas. Los profetas eran hombres de Dios que traían la palabra de Dios. Los hechiceros eran ¿qué? Siervos de Satanás. Y gente que eran hombres y mujeres que consultaban las gentes y que eran engañados, y posiblemente en el mundo ocultista pues Satanás operaba en ese ambiente. Pero Dios les está diciendo, aquí ustedes van a ser portadores y van a recibir la palabra de Dios. Ustedes se van a guiar no por lo que los digan los astros, ustedes no se van a guiar por lo que los digan los hechiceros, ustedes se van a guiar por lo que dice la palabra de Dios. Los profetas les van a hablar, los profetas les van a enseñar la palabra de Dios. Pero cuando ustedes van y consultan a los muertos, cuando ustedes van y consultan a los hechiceros, ustedes le abren el oído a toda clase de abominación, porque ellos los van a llevar a la idolatría, ellos los van a llevar al pecado. Si usted se va con una bruja, le va a dar, o un brujo le va a dar una oración así que usted tiene que repetir. Le van a dar una agüita que se tiene que tomar o que tiene que echar. Le van a dar un montón de imágenes a las cuales usted tiene que rezar. Esa es la brujería hoy. Esa es la hechicería que seguramente usted conoce, además de un montón de cosas más graves, más fuertes. Pero Dios nos dice que el Espíritu Santo es real y que tenemos su palabra. Y tenemos a la iglesia, que es santa, en donde se mueven los dones del Espíritu Santo para ministrarle. Usted viene a la iglesia, mi hermano, a recibir palabra, a recibir instrucción. Usted viene a instruirse, usted viene a aprender de la palabra de Dios, sana doctrina, buena palabra, para que lo practique en su día a día. No tiene que ir a preguntarle a ningún brujo, ni para ganarse a ningún noviecito con el brujo, ni para que le arreglen la vida y para que tenga salud y bienestar. Nada de eso. Usted necesita la presencia de Dios solamente, la palabra de Dios. El siguiente pecado que cometían las naciones es horrible y era la bestialidad. Aquí la menciona la Biblia en el versículo 19. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Es una perversión que anula toda moralidad y atenta contra la naturaleza y la dignidad de la raza creada a imagen de Dios y semejanza de Dios, sin considerar al pobre animal.
La creación es lastimada por el pecado espantoso del hombre. En aquellos tiempos se tiene registro de que había esa práctica, inclusive en muchas de esas naciones, y había prácticas inclusive en los cultos hacia eso. La tercera cosa es la idolatría. 20. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Todos estos son crímenes, pecados que se condenaban con la muerte. ¿Los practicó Israel? Practicó estos pecados Israel. Los condenaron a muerte, ya ni los condenaban, los reyes levantaron altares. El mismo Salomón adoró a otros dioses. Practicaban esas cosas, por eso es que Dios trajo muerte al mismo pueblo, trajo juicio a ellos directamente, porque ellos mismos invalidaron la palabra de Dios. Ahora bien, déjenme pasar al tercer punto, a las leyes del deber con los necesitados. Los necesitados son personas que están en riesgo de explotación y discriminación. Tanto la sociedad como los individuos debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Estamos hablando de una justicia social. Versículo 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y el pueblo fueron extranjeros en Egipto. El primer grupo de necesitados de los cuales la ley nos incita a cuidar es a los extranjeros. Es un deber individual y es un deber como sociedad proteger a sus extranjeros. Las leyes, hermano, de cada uno de nuestros países o de este país, en lo que respecta al trato con los extranjeros, debe ser, hermano, tales que puedan traer bendición a nuestras naciones. Es decir, si se maltratan a los extranjeros, hay una maldición de Dios contra las naciones y los individuos. Si se trata bien a los extranjeros, hay una bendición de Dios para los extranjeros. Usted me va a decir que lo escuche nuestro presidente Trump, ¿verdad? Espero que lo escuche, ¿verdad? Pero no nada más él, sino todas las leyes que se hacen. Hay leyes, hermano, que protegen. Hay leyes, hay derechos. Los derechos humanos, hermano, que protejan a los extranjeros son una bendición, porque a nivel social se deben proteger la vida de cualquier persona. Pero déjenmelo aplicarse para no meternos en política de una manera individual. Usted y yo somos también responsables de cómo tratamos a los extranjeros. Usted como extranjero, porque usted y yo somos extranjeros en esta nación, ¿cómo queremos que nos traten? Bien. Entonces, ¿cómo debería usted tratar a cualquier extranjero? Bien, ¿verdad? La mayoría, muchos dicen es que aquí hay discriminación, ¿verdad? Que todo el mundo ha padecido la discriminación y precisamente es por lo que habla la Biblia, de que se tenga cuidado con los extranjeros. No discriminemos a los extranjeros. Ellos también tienen necesidades, ellos también tienen problemas, ellos también necesitan ser protegidos, ellos también tienen derechos. No van a tener, quiero que entendamos, los extranjeros nunca van a tener los mismos derechos, privilegios y trato en lo que respecta a ciertas cuestiones o derechos, la palabra sea derechos, que un nacido o un nativo. En Israel había diferencias en la aplicación de leyes hacia los israelitas nativos que a los extranjeros. Por ejemplo, los préstamos. A un israelita no se le podía, ahorita vamos a entrar ahí, a un israelita no se le podía pedir interés, pero a un extranjero era válido. Porque si la ley no protegía con esa ley a los israelitas, cualquier mercader venía y exigía, pedía prestado en los negocios de las relaciones exteriores del pueblo de Israel y podía aprovecharse de las leyes internas, de la misma ley que Dios les estaba dando. Esta ley, hermano, está trabajando ¿con qué? Con la situación de los extranjeros. El pueblo de Israel tenía que ser un pueblo que pudiera abrirle las manos al extranjero que viniera y que pudiera sentirse bienvenido y pudiera desarrollar su vida, inclusive sus negocios de una manera justa en su territorio. Realmente, hermano, cuando hay leyes en los países
que permitan un trato digno de los extranjeros es lo ideal. ¿Qué es lo que debemos pedirle, mi hermano? Ahora sí me regreso a la parte social o política. Usted y yo como iglesia, no es nuestro lugar, no es mi lugar hablarle de política, pero sí hablarle de lo que la Biblia dice, que oremos por los que están en eminencias y por los que ponen leyes. Y nuestra oración, hermano, es que las leyes de migración puedan ser justas, aunque no nos convengan. Hermano, yo sé que no queremos seguir padeciendo con muchas de las situaciones de la migración, pero mi hermano, necesitamos leyes de migración. Todos los países necesitan leyes de migración. El que se juzguen algunas como injustas o como justas, esa es una labor que tenemos que pedir que se desarrolle con justicia en las cámaras, en los congresos. Por eso, hermano, es nuestra labor como ciudadanos. Los que pueden votar, que voten y que puedan hacer oír su voz y orar al Señor. Orar al Señor para que las leyes, hermano, como cualquier ley, no nada más las migratorias, sean justas, porque si las leyes migratorias en este país son justas, este país va a ser bendecido por ello. Y posiblemente lo ha sido durante muchos años. ¿Por qué? Porque ha sido un país en donde ha habido mucha migración, tal vez más que en otro lado, y muchos hemos sido beneficiados por ello, hermano. A veces hablamos más de lo que deberíamos. Sí, hay muchos que han sufrido, hermano, pero también debemos aceptarlo. Hay muchos que se han beneficiado. Muchos se han beneficiado y muchos han abusado. Y por eso debe haber leyes. Deben haber leyes estrictas, pero leyes justas. Y a los extranjeros hay que tratarlos bien. Usted y yo, ¿qué debemos hacer, hermano? Hay extranjeros que no son latinos, que no son hispanos. Es nuestra labor ayudarlos. Como hispanos, hermano, definitivamente, como hayan llegado la gente que tenga una necesidad, yo creo que es válido que como individuos y como cristianos podamos ayudar a los que están en necesidad, respetar a los extranjeros. No debemos poner esa actitud que los echan fuera. No, debemos tener una actitud de ¿qué? También de respeto, porque, hermano, nosotros con más razón podemos entender lo que otro extranjero pueda estar viviendo en este tiempo. A lo mejor usted y yo ya tengamos nuestros papeles, estemos a gusto, tranquilos, pero hay muchos de nuestros hermanos que no. Y hay mucha gente afuera que no. Y hay gente buena, hay gente que no está haciendo ningún mal y que sí sufre, hermano. Y que se le rompe a uno el corazón, hermano, de ver el temor con el que vive la gente, de ver, hermano, lo que vive el extranjero. Así que el racismo, hermano, no cabe en la iglesia. El racismo no cabe en la iglesia. El racismo es un pecado. El racismo y la discriminación es algo que tenemos que echar hacia un lado. Debemos tratar a los extranjeros con justicia. Ellos enfrentan prejuicios raciales y fraudes. Hermano, ¿a cuánto fraude no le hacen a nuestra gente? A usted a lo mejor le han hecho fraudes. Cuídese, hermano, porque somos muy propensos a caer en fraudes. ¿Por qué? Porque saben que está ganando su dinero, está haciendo su dinero. Cuide su dinero, cuide sus bienes, cuide sus cosas, cuídese usted mismo. Y hermano, seamos considerados también con otros extranjeros que están en una misma situación que nosotros, o peor. Así que cuidémoslos, respetémoslos y ayudémoslos en lo que queda, en lo que sea legalmente posible y lo que sea posible en nuestros medios. Tenemos que ayudar a los extranjeros. El otro grupo de necesitados son las viudas y los huérfanos, versículo 22. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Oye, esto está serio, ¿verdad? Dios se ocupa de las viudas y de los huérfanos. Él es un Dios de viudas y huérfanos, de mujeres y niños que se quedan sin la protección económica. Recuerde, las mujeres no tenían herencia, si moría el esposo, moría el padre, ¿quién veía por ellas? Quedaban en la pobreza. Ahí Dios responsabiliza a su pueblo de sus mujeres viudas y de sus huérfanos.
Es una maravillosa labor la que puede hacer la sociedad, el mismo gobierno, pero sobre todo la iglesia, hermano, trabajando con las viudas y cuidando los huérfanos. La labor que hacen las iglesias de tener orfanatorios, aquellas que lo tienen, es una labor, hermano, cristiana, es una labor que Dios recompensa, es una labor que aquí dice que Dios bendice. No podemos darle la espalda a las viudas y a los huérfanos, aquellas mujeres que quedan en necesidad, aquellos que por razones que no podemos explicar quedan a expensas de la nada, quedan a expensas realmente de Dios. ¿Y Dios cómo va a obrar? Dios no les va a hacer caer el dinero del cielo, Dios va a usar a sus instrumentos. Usted y yo somos instrumentos de Dios para ayudarlos a ellos. A Israel le decía, tú eres mi instrumento, tú no puedes dejar, porque además es una prueba para ti. Vamos a ver cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y los pobres, versículo 25 al 27. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de un pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrarán intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Déjenme hablarle acerca de la necesidad de los préstamos. ¿A quiénes les han prestado dinero? Yo creo que a todos, ¿no? ¿A quiénes les han pedido prestado? También a todos, ¿verdad? No pregunto si les devolvieron, les pagaron o no les pagaron. No nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Pero bueno. ¿Son bíblicos los préstamos? Pues son bíblicos, aquí aparecen los préstamos, ¿verdad? Y Dios le está diciendo, préstale al pobre. De hecho hay un versículo que dice, el que le presta al pobre, le presta a Dios. Ahora, ¿sabe que cuando usted le presta al pobre, es posible que no le pueda pagar? Esto es lo que debemos entender, hermano. Prestarle al pobre que prestarle al rico es muy diferente. Los bancos prestan, ¿verdad? ¿Verdad que prestan los bancos? ¿Pero a quién le prestan? Al rico. ¿Quiénes pueden hacerse de un buen préstamo del banco? El que tiene con qué pagar, porque les prestan con intereses. Ahora bien, al pobre no se le puede pedir interés. Entonces, al israelita pobre le está diciendo Dios, mira, cuando veas a tu hermano que tiene necesidad, préstale. Oiga, si le paga al pobre, porque Dios lo bendijo, qué bueno para usted. Qué bueno para el que prestó, no para usted, para el que le prestó. Pero si no le puede pagar, ¿qué dice Dios? Ese es tu deber prestar. ¿Por qué le debemos prestar al pobre? ¿Porque paga? No, porque Dios dice que se le ayude al pobre. Pero cuando la Biblia aquí habla del pobre, está hablando de aquel que ha perdido, que vive pobremente, que está viviendo al día, que vino una desgracia y se quedó en la calle, que se queda sin nada. De por sí no tenía mucho o no tenía nada y de pronto vino un desastre y algo pasó. En aquel tiempo en el pueblo de Israel iban a llegar a un momento en donde muchos iban a ser agricultores. Y si venía algún desastre, había pobres que se quedaban sin nada. Y entonces, ¿qué le dice al pueblo? Pueblo, tú tienes que ayudar a tu propio hermano, al pueblo de Israel. Y cuando le prestes, no le vas a pedir interés. ¿Y por qué Dios le da esta ley al pueblo de Israel? Porque existían leyes, el préstamo con intereses ya existía desde las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, antes del pueblo de Israel. En Mesopotamia, fíjese, los intereses alcanzaban hasta el 50% por año. Yo decía que aquí los bancos son unos usureros, pero en Mesopotamia, imagínense, nos quejamos de un 6%, pero 50%, ¿se imagina? ¿Un 50%? Imagínense que usted tuviera su casa al 50%, su carro al 50% de interés anual. No se puede. Entonces, pero imagínense Mesopotamia,
hasta el 50 por año. En algunos antiguos códigos se muestran intereses del 20 al 25% por la plata. Si alguien pedía plata, el interés era 20 o 25%. Y si era de granos, oye, ¿sabes qué? Perdí mi cosecha, necesito granos para cosechar. Ok, yo te presto estos granos, le tenían que pagar el 33% de interés. Ahorita usted lo ve y es increíble. Y era la razón por la que muchos eran privados de su libertad. Por eso había muchos esclavos, porque no podían pagar. Y Dios dice, eso no va a pasar en mi pueblo. Eso no debe pasar en mi pueblo. Tu mismo hermano, el israelita que vive junto a ti, tú tienes grano, préstale. Señor, no paga, préstale grano. ¿Quién te da el grano? Tu Dios. Yo quiero que le prestes y yo los voy a bendecir, te voy a bendecir a ti y lo voy a bendecir a él. Si no le prestas, lo que está diciendo Dios con esta ley, si tú no le prestas, a ti te voy a maldecir. Tú vas a ver, porque Dios ve al pobre y al necesitado. Entonces, hermano, debemos cuidar al extranjero, las viudas y huérfanos y a los pobres. Debemos mirar por ellos.